A continuación vamos a establecer un vínculo con uno de los funcionarios de mayor rango en el Ministerio de Salud de la Nación, del Gobierno Nacional, relacionado a la salud, con el Secretario de Calidad de Salud, con el doctor Arnaldo Medina, quien gentilmente nos recibe esta noche. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto tenerlo aquí para todos los mendocinos. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. ¿Cómo están? Gracias, muchas gracias por su paciencia. Justo tuvimos que ir a la pausa mientras ajustábamos cuestiones estrictamente técnicas. Doctor, ¿se estiran los plazos para el tan mentado pico de la pandemia en la República Argentina? Sí, podríamos decir algo así. En realidad, el pico, siempre explicamos que es que en algún momento siempre va a haber un número máximo de casos diarios y después eso va a ir decreciendo, ¿no? Y no sabemos en qué momento va a llegar ese pico, ¿no? Obviamente que lo que se trata de evitar es que tengamos un crecimiento brusco de casos, ¿no? Y que esto sobre todo sature el sistema de salud, como está ocurriendo en otros países, y de alguna manera una curva aplanada como la que estamos teniendo nos permite, por un lado, tener menos muertes, obviamente. Podemos comparar claramente con otros países. Brasil, por ejemplo, hoy tuvo más de 600 muertes. Y la posibilidad de ganar tiempo en el sistema de salud para poder organizarnos mejor. Reformulo la pregunta, doctor. ¿Puede ser que los argentinos u otro país no tenga ese pico como nos lo imaginamos, ¿no? Ese crecimiento que se va a las nubes? Siempre hay un pico. Siempre hay un pico. Siempre hay un día que tiene más que otro. Esto está clarísimo. Claro. Pero bueno, nos imaginamos ese crecimiento exponencial. Tal vez no lo tengamos, pregunto. Que no tengamos en la ese medida crecimiento en que vos decís, países. Se me volaron los números. Y es probable que no lo tengamos, ¿sí? Sí, es probable. Es probable. En la reunión que hoy se mantuvo en la Quinta de Olivos con el presidente y parte de sus asesores, los asesores que tiene el presidente, ¿se sigue planteando esto de economía y salud o ustedes no lo plantean desde ese lugar? ¿Lo plantean respecto de etapas, de fases, de momentos? No, es que el presidente ha planteado claramente, es decir, en términos de si hay que elegir entre la economía y la salud, que él elige la salud, ¿cierto? Y claramente hubo un esfuerzo enorme de toda la sociedad argentina por esta opción. Ahora, obviamente que, digamos, acá juegan dos circunstancias. Es decir, una, creo yo, fundamentalmente es ver bien en qué momento epidemiológico estamos. Claramente estamos con una curva muy aplanada, es decir, venimos bastante bien, el resultado fue muy bueno, por lo tanto uno puede pensar que se puede flexibilizar en algunos sentidos. Y claramente acá lo que hay que diferenciar es geográficamente, es decir, hay gran parte de la geografía del país hoy no tiene casos. De la mayoría de los departamentos del país, si vemos el mapa de los departamentos del país, y cómo está dividido cada provincia en departamentos, la mayor parte de la extensión geográfica no tiene casos. En esos casos, obviamente que es posible una apertura mayor. En los grandes conglomerados se hace más difícil. De todos modos, es decir, uno de los objetivos, que es ganar tiempo, está cumplido. No es que esté cumplido, porque siempre que tengamos más tiempo... Un día más siempre es importante, claro. Pero de alguna manera se pudo avanzar mucho en la preparación del sistema de salud, en todo sentido, tanto en la capacidad instalada, en la incorporación de, doctor, nuevas ¿por qué camas, dispositivos, etcétera, y también en la preparación del recurso humano. Claro. ¿Por qué no nos da algún número de esto? A ver, por ejemplo, están alejados de esta realidad. O sea, de la salud poco se hablaba en la Argentina, es hasta que nos aparecen los problemas, ¿no? Sí, generalmente la salud la valoramos cuando tenemos problemas. Cuando la necesitamos, tal cual. Siempre. Esto es como los bomberos. Es como los bomberos. Exacto. El cuartel siempre está en el barrio, ahora no le damos nunca una vuelta, hasta que se nos prende fuego el rancho. Ahí pensamos, eran importantes los bomberos, ¿eh? Nos salvaron la vida. Es muy buena la figura. Claro. Doctor, ¿cuántas camas, por ejemplo, hoy tiene la Argentina hoy, ¿no?
hoy, en el volumen total, escúcheme la pregunta. Tomemos las camas críticas. Eso. Respecto a la situación crítica de un paciente crítico, ¿cuántas tenemos hoy? ¿Cuántas teníamos hace 50 días atrás? ¿Y cuántas están ocupadas hoy? Por diferentes patologías, entendemos porque la gente se sigue enfermando, más allá de que todo lo que estaba programado se reprogramó. Bueno, camas que tenemos hoy, 10.500 aproximadamente, que hoy tenemos en todo el país. ¿Cuántas teníamos hace 50 días? 8.400. ¿Cuántos vamos a tener según la programación de lo que se está incorporando? Como mínimo 12.000, entre 12.000 y 13.000 camas, y quizás más, a fines de junio. Es decir, se está creciendo mucho en las camas críticas. ¿Cuántas camas están ocupadas hoy? Menos de la mitad de las que tenemos. O sea, hay menos de 5.000 camas ocupadas. Esto significa que tenemos un gran mar. Fíjense que hoy, internados a nivel país, hay menos, en camas críticas por COVID, hay menos de 150 personas. Qué bueno, o sea, estoy impactado de los números, ¿no? Estamos hablando de porcentajes de menos de una cifra primero, y de esa cifra que va del 0 al 9, de la mitad del rango, más o menos, entre un 3 y un 5% aproximadamente. Sí, menos, 150, sí, mucho menos. Doctor, el resultado está a la vista y esto es indiscutible. Pero ahora entramos. Esto significa que tenemos mucho margen, ¿no? A eso me refería. Y esto nos plantea el dilema. Che, venimos haciendo bien las cosas. ¿No es momento de atender otra realidad de los argentinos? ¿No es momento de comenzar a evaluar entender que la gente entendió cuál era el mensaje y el autocontrol será seguramente la próxima llave para seguir ganándole, entre comillas, esta batalla al virus? No, eso es cierto, ¿no? Es decir, el cambio de hábitos, la incorporación de los hábitos que nos ayudan a mantener alejado la posibilidad de un contagio muy alto del virus, ¿no? Están los hábitos personales, que tienen que ver, bueno, fundamentalmente con la higiene, el lavado de manos, el distanciamiento entre las personas, y también, bueno, la utilización de barbijos o tapabocas, máscaras faciales. Veía ahí que muchos de los técnicos que están en el canal están utilizando máscaras faciales. Todo eso indudablemente ayuda. Y después lo que es la organización social, fundamentalmente el transporte. Se ha comprobado en otros países que el principal medio de propagación es el transporte, y bueno, hay que tenerlo en niveles medios de ocupación. Es decir, no puede estar el transporte sobreocupado, porque eso sí que favorece mucho la difusión del virus. Entonces, una de las cuestiones que se sabe que hay que ver en cualquier incorporación de apertura de actividades, que no se sobresature el transporte. Doctor, le hago la última pregunta. Le hago la última pregunta. Respóndanos sin cassette, por favor. Le planteo esto como el ejemplo de los bomberos. Sí. La última vez que se encontró con el ministro Ginés González García, ¿no? Sí. ¿Cuál era la principal preocupación que ambos compartían como responsables de áreas críticas dentro del sistema de salud de la nación? ¿Cuál es la principal preocupación? Eso que a usted le incomoda, a usted le dedica mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha energía a ese tema. Bueno, ha ido variando esta preocupación, ¿no? Por ejemplo, en algún momento fueron claramente las camas críticas, la necesidad de camas críticas en caso de que tuviéramos un estrés del sistema de salud, ¿no? Muchos casos. Después eso fue variando. Últimamente lo que nos preocupa mucho, y para eso se está trabajando en un plan a nivel nacional, que le preocupa mucho al ministro, es la infección en trabajadores de la salud, ¿no? Es decir, trabajar para proteger a los trabajadores de la salud, y fundamentalmente el mejorar las condiciones institucionales, organizativas de los establecimientos de salud,
y lograr de esa manera que haya menos contagios, porque muchos de estos contagios son el tratamiento de pacientes, para el cual es muy importante la protección, los elementos de protección personal, pero también la capacitación, el adiestramiento de los trabajadores, y también hay muchos contagios que se producen en los ámbitos de trabajo, o sea, contagios horizontales entre trabajadores. Eso es una preocupación. Y ha pasado también a ser hoy una preocupación algunos grupos vulnerables, ¿no? Sobre todo en los barrios donde hay mayores condiciones de vulnerabilidad, claramente, bueno, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Villa 31, en Ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios del conurbano bonaerense, ahí hay una preocupación. Después hay una preocupación por los geriátricos, donde está la población de mayor riesgo y obviamente allí, al estar todos concentrados en un establecimiento, hay que tener cuidados muy especiales. Tal cual. Es decir, un poco hay muchas preocupaciones, pero siempre la preocupación principal, y esto lo digo sin ningún cassette, va variando, ¿no? Por ahí quizás la semana próxima tengamos otra preocupación. Pero de todos modos no hay que desatender ningún frente. Hoy creo que el tema que mencioné respecto a la protección de los trabajadores de la salud, al cuidado de los trabajadores de la salud, es la clave. Un aspecto clave. Bárbaro. Doctor, ha sido usted muy amable, que tenga una buena noche. Lo mismo a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta cualquier momento.